Camisetas, carteles y un solo mensaje: justicia para Litzy Cordón. Mientras el juicio avanza, las juezas realizaron una inspección en los sitios vinculados al crimen. Un asalto en plena zona 1 capitalina quedó grabado en cámaras de videovigilancia. Horas después, 3 presuntos responsables fueron capturados por la Policía Nacional Civil. Envueltos en sábanas costales, nylon y hasta abandonados en toneles, los hallazgos de cadáveres en calles y carreteras del país siguen en aumento durante este 2026. Un tumor, 4 quimioterapias y las secuelas del gusano barrenador no han detenido las ganas de vivir de Coco, un perro rescatado en Guastatoya. Una estilista de 52 años desapareció tras acudir a una clínica clandestina para realizarse una operación estética. 2 videos y el hallazgo de un cadáver podrían revelar qué ocurrió. El Ministerio de Educación ya definió las fechas del receso escolar de medio año, un descanso que este 2026 coincidirá con el Mundial de Fútbol. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo. Un gusto estar con usted en este martes 19 de mayo, semana de aniversario aquí en Impacto Directo. Soy Alexis Ponce, un gusto estar con usted. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan: Roxana Sánchez, periodista; Armando Mendoza, abogado penalista; Claudia Macís, psicóloga y comunicadora; y Germán Galindo, internacionalista. Y las juezas a cargo del juicio por el crimen de Litzy Cordón viajaron hasta Teculután, Zacapa, donde recorrieron los sitios relacionados con la muerte de la joven ocurrido en 2020. Vecinos y amigos de la familia usaron camisetas y carteles con mensajes en un mismo sentido: exigen justicia. Queremos justicia por Litzy. Justicia, es lo que pedimos, justicia. En las primeras horas de este martes, las juezas que integran el Tribunal de Mayor Riesgo B llegaron a Teculután, Zacapa, para realizar una inspección ocular en los lugares relacionados con el secuestro y crimen de Litzy Cordón, ocurrido el 5 de octubre de 2020. Vecinos que vestían con una playera en homenaje a Litzy y portaban carteles acompañaron el recorrido. En algunos momentos se unían a una sola voz para exigir justicia. De la señora Amada Quevedo Arrieta Cordón, abuela de la víctima Litzy Amelia Cordón Guardado. Buenos días. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Esta es su residencia, doña? Sí. Muchas gracias. Estamos entonces en la residencia de doña Amada Quevedo. Y el inmueble está ubicado en aldea de la Vega del Cobán, municipio de Teculután, departamento de Zacapa. La inspección de las juezas se inició en el caserío Barranca Seca en Teculután, Zacapa, en la vivienda de la tía de Litzy, de donde ella salió a las 6:30 horas el 5 de octubre de 2020. El segundo punto visitado fue el caserío La Colina, aldea Vega del Cobán, lugar al que Litzy llegó para regar unas plantas. La vivienda estaba en construcción. Dicho lugar se encuentra a 3 kilómetros de la casa de la tía. Las juezas también visitaron la vivienda del acusado Kevin Manolo Rivas Cordón, ubicada aproximadamente a 50 metros del inmueble al que Litzy llegó para regar las plantas. Otro de los puntos visitados fue el lugar donde localizaron la motocicleta de la víctima. Fue localizada por vecinos alrededor de las 7 de la noche del día del secuestro. Esto aproximadamente a 150 metros de la vivienda a la que Litzy se dirigió en horas de la mañana. Las juzgadoras llegaron a la vivienda de doña Amada Quevedo de Cordón, abuela paterna de Litzy. Esta se encuentra enfrente a la casa de doña Piedad Mejía, abuela del acusado, a quien, según la investigación, los secuestradores llamaron para exigirle el pago de 5 millones de quetzales. El último lugar visitado fue el caserío. Y estábamos precisamente en el seguimiento de lo que ha ocurrido en esta diligencia, donde un juicio que se encuentra en la etapa final. Y recordemos que uno de los familiares es el principal sospechoso en toda esta historia. El crimen de Litzy Cordón, ocurrido en octubre del 2020, está por resolverse. Kevin Rivas Cordón enfrenta juicio como el único procesado en el caso. A más de 5 años de los hechos, a la familia pues lo recuerda con amor a esta joven, y ahora piden que se haga justicia y que el caso no quede impune. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos Justicia! Justicia es lo que piden vecinos, familiares y amigos de Litzy Cordón, la joven zacapaneca que fue localizada sin vida tras ser secuestrada en 2020.
Por estos hechos, su primo Kevin Rivas Cordón enfrenta juicio y el debate está por concluir a espera de la resolución del tribunal a cargo del caso. Don Edgar Cordón, padre de Litzy, recordó cómo ocurrieron los hechos el 5 de octubre de 2020. Al llegar aquí a mi casa fue cuando mi mamá ya me informa que ella había recibido una llamada y le dije yo, ¿de qué llamada? Y me dice, a la casa de doña Piedad Mejía me llamaron y me dijeron de que Litzy, la niña, la tienen secuestrada y que están pidiendo el rescate de 5 millones. Fue en ese momento cuando nosotros ya empezó el calvario para nosotros, cuando eso. Y yo le dije, bueno, esperemos y al ratito ya ella me dio el teléfono porque ya empezaron a llamar al teléfono de mi mamá, la abuela de Litzy, y yo empecé a platicar con el supuesto negociador. Don Edgar recordó que los secuestradores de su hija se comunicaron y avisaron lo que le pasaría a Litzy, esto tras haber dado aviso a las autoridades. En todo el transcurso del día, hasta como a las 4 menos algo, ya me dijeron, mira, ustedes ya pusieron en alerta a las autoridades, yo te lo dije, y lo que van a conseguir es que el cuerpo de ella la van a encontrar en un callejón. Y tal fue lo sucedido, ¿verdad? Que lamentablemente el día siguiente, el día 6, se encontró el cuerpo de Litzy. Litzy estudiaba trabajo social motivada por ayudar y servir a los demás, sin embargo, sus sueños y anhelos fueron truncados. Don Edgar, en nombre de toda la familia, espera que el tribunal dicte una sentencia condenatoria y que el acusado cumpla una condena en prisión. Desde luego que esa persona sea sentenciada porque sabemos de que sí tuvo participación. Sí, él fue el hechor de todos los hechos, ¿verdad? Y que con todas las pruebas presentadas, pues que sea la justicia para que esa persona ya no ande en libertad haciéndole más daño a otras personas. Don Edgar aún conserva la motocicleta que Litzy usó por última vez el 5 de octubre de 2020. El padre de la joven la usa para movilizarse por varios sectores de Teculután. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. El caso de Litzy Cordón, que acapara la atención por encontrarse en esta fase final. Y Armando, ¿qué significa dentro de todo este caso que las juezas hayan decidido trasladarse al lugar de los hechos y verificar esos lugares en donde las últimas horas fue vista Litzy Cordón? Sí, lo que sucede es que dentro del debate oral y público, cuando se va a hacer el ofrecimiento de pruebas, se ofrece la prueba, pero se diligencia en el debate, no es como en los aspectos civiles. Entonces, si fue propuesta por Fiscalía ese reconocimiento judicial, que la ley así lo permite, entonces obliga al tribunal a desplazarse al lugar donde se presume fue vista la víctima en las últimas veces. En este caso fueron 3 lugares. Y pues así lo tienen que hacer, se verifica el lugar, se constata que sí existe el lugar, porque para poder acusar y para poder condenar a alguien tiene que haber 3 elementos: tiempo, modo y lugar. Si ese lugar se quebranta porque no estaba ahí, no existe el lugar o es imposible localizar, entonces hay plataforma para poder destruir esa plataforma acusatoria por medio de la defensa. Es decir, mire, hay Es decir, tiempo. que hay una duda. Exacto, la duda razonable se le llama. Armando, Entonces, pero, a ver, entiendo el clamor de justicia. ¿Es conveniente que se haya visto toda esta movilización? Fíjate de que lamentablemente la mediatización de un proceso penal es lo que hace este tipo de situaciones, que se atrampen, porque entre más se mediatiza un proceso penal, es más difícil para los juzgadores poder emitir una resolución apegada a la ley y que sobre todo puedan decir, lo resolví conforme a derecho. Y es que esta pregunta te la hago, Armando, porque más adelante, si existe una condena en contra de Kevin Rivas, ¿ellos podrían alegar la mediatización del caso y toda la participación o no es...? Mira, sí no se puede sería utilizar, porque parte de la defensa es, digamos, después de esta situación, la defensa puede protestar esa prueba, decir, mire, están haciendo un show, están haciendo un espectáculo de este reconocimiento judicial, y realmente la familia sí falló un poco, y creo que los abogados directores fallaron en cuanto a estar ese cúmulo de gente. ¿Por qué? Porque están mediatizando, como tú bien dices, están haciendo un circo de eso cuando es algo serio, y me parece extraño que las juezas no hayan impedido
que las personas estuvieran detrás de ellas, porque no las dejan trabajar bien. Entonces sí sería objeto de la defensa el de poder protestar esa prueba, decir, mire, esa prueba la protesto porque se está violentando el derecho de defensa de mi patrocinado, porque si bien es cierto, estuvieron los abogados directores, pero no estuvo el abogado defensor, o desconozco si estuvo ahí en la diligencia. Sí, bueno, y es que acá, Claudia, hay otra situación. La familia clama justicia y eso es, de verdad, se entiende muy bien. Cualquier persona en este país lo haría con ese ímpetu, el reclamar la justicia, y entendemos a la familia de Litzy. ¿Cómo se pasa todo este momento tan complicado de 2020 a la fecha, el que sea un familiar también el principal señalado en toda esta historia? Sí, miren, lo que acaba de vivir la familia, que es el recorrido por los lugares donde ella estuvo por última vez, o supuestamente la asesinaron en estos lugares, este es un hecho bastante complejo para la familia. Es lo que nosotros llamamos en psicología la recreación del dolor y del sufrimiento de un duelo traumático, porque no es lo mismo si ella hubiera estado enferma a la manera en que se la arrebataron. Este recorrido para ellos pues se entremezcla factores emocionales, sociales, psicológicos, y que por un lado puede ayudar a la familia a poder enfrentar el shock de la negación, ver que ella ya no se encuentra y enfrentarse con esa dura realidad de la muerte y hasta encontrar algunas respuestas a sus preguntas. Pero por otro lado, pongámonos en los zapatos de la familia. Esto puede significar un detonante bastante fuerte para ellos, en donde vienen recuerdos intensos, los famosos flashbacks, una crisis nerviosa. Esto puede desencadenar nuevamente en ansiedad, en depresión, porque está recordando esos momentos dolorosos y lo único que hace pues es complicar el proceso del duelo. Así que, y que el papá de don Edgar, el papá de Litzy, utiliza la motocicleta de ella todavía. Y es que la motocicleta es una evidencia, no pueden regalarle. Acuérdense que también el guardar objetos de una persona fallecida por más de 2 o 3 años, asesinada en este caso, sí, puede ser uno por orden judicial, ¿verdad? Porque es una evidencia, y 2, que es la parte emocional. Cuando yo guardo objetos de mi familiar fallecido, es una combinación de duelo, de amor y de necesidad de vincularme, porque yo lo que quiero es ese consuelo a través de su ropa, a través de su motocicleta, de decirle a mi mente y mantenerla todavía viva, ese recuerdo de su esencia, de su personalidad, de su risa. Entonces, la familia también está atravesando un momento difícil con nuevamente recrear las escenas. Por eso cuando hay un asesinato, una violación, un secuestro, a la familia decimos, ay, pobres, qué lástima, pero ellos también necesitan esta ayuda psicológica porque están viviendo todavía ese sufrimiento y ese dolor. Definitivo. Y nuestra solidaridad con la familia de Litzy Cordón. Esperamos que se haga justicia en este caso. Tenemos que ir a la pausa. Volvemos aquí por Guatevisión. Un asalto a un motociclista fue captado en video ayer en la sexta calle de zona 11 de Ciudad de Guatemala a plena luz del día. En las imágenes se observa el momento en que desconocidos interceptan a la víctima para despojarla de sus pertenencias. El hecho ocurrió en horas de la mañana y ha generado reacciones entre usuarios en redes sociales. Hasta el momento no se ha informado sobre personas capturadas por este caso. Vamos al siguiente caso, ya que cámaras de videovigilancia registraron el momento en que 3 hombres asaltaron a un ciudadano. Esto en la 8ª avenida y 3ª calle de zona 1 capitalina. En las imágenes se ve cómo los sospechosos interceptan a la víctima y la despojan de sus pertenencias en plena vía pública para luego intentar retirarse del lugar. Tras la denuncia ciudadana y la difusión del video, agentes de Policía Nacional Civil activaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar y capturar a los presuntos responsables a pocas cuadras del hecho. Los capturados fueron identificados como Néstor, de 35 años, Carlos, de 33 y Luis, de 32. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, mientras el material audiovisual será utilizado como evidencia dentro de la investigación. Y cámaras de vigilancia captaron el momento en que 2 hombres que se movilizaban en motocicleta asaltaron a un peatón en la colonia Roosevelt, zona 11 de la ciudad capital. En las imágenes se observa cómo los sujetos recorren la calle hasta ubicar a la víctima y segundos después ambos descienden del vehículo para amenazarla y despojarla de sus pertenencias en plena vía pública. Tras cometer el robo, los presuntos asaltantes huyen rápidamente del lugar a bordo de la motocicleta, mientras el peatón queda en medio de la calle. Vecinos se quejan de la inseguridad en el área.
y 2 agentes de Policía Nacional Civil que se conducían a bordo de una unidad motorizada fueron atropellados. Esta situación pues obviamente ha despertado muchas reacciones y ya vamos a estar platicando de este caso, pero veíamos una serie de imágenes de robos, de situaciones en donde está en riesgo la vida de las personas. Por un lado, lo primero que platicábamos, Roxana, el asalto a un motociclista, pero luego cómo desde esa misma motocicleta que fue robada, y bueno, no la misma motocicleta, pero cuando roban motocicletas las utilizan para este fin, para robar y para aprovecharse de las personas decentes y trabajadoras de este país. Sí, tú lo has dicho, ¿verdad? Ahora sí se dan cuenta, yo vi los videos y todo, realmente este tipo de criminales también se dan cuenta, siempre llevan casco, siempre llevan gorra, porque ahora ya saben que hay cámaras. Entonces ya no le temen a que llegue a la policía, sino que en las cámaras logren ver quiénes son. Entonces esto es también un llamado de atención a la policía. O sea, qué bueno, hay cámaras, se ve cómo asaltan a ciudadanos, pero ¿cuál es el accionar de la policía? Porque esta gente ya no compite con que el policía me va a atrapar, sino con que la cámara no me logre filmar. Y eso entonces ya las cámaras van a empezar a dejar de tener cierto poder que antes se tenía, ¿verdad? Y realmente lo que sucede aquí es terrible, al menos a esos 3 hombres, qué bueno que los capturaron y esperamos que se presenten, además del video, las pruebas fehacientes para que sean llevados a donde merecen estar. ¿Son las cámaras un disuasivo, Germán? ¿Lo fueron en algún momento? ¿Lo continuarán siendo o simplemente están ahí como un adorno más del paisaje? No, sabemos que no, porque el crimen sigue. El disuasivo va a ser, y como justo hoy estaba leyendo en Prensa Libre sobre este anuncio que hizo el presidente y el ministro de Gobernación sobre retomar el control, una nueva estrategia para retomar el control del sistema penitenciario, y lo decía, y aquí encontré la cita, si me permitís, decía el ministro de Gobernación, y cito: no se puede generar una estrategia de seguridad en las calles si antes no se logra controlar lo que ocurre a lo interno de las cárceles. Y es cierto, o sea, decirlo está bien, hacerlo es otra cosa, pero creo que van por el camino correcto. Es precisamente esto, esta gente no tiene miedo de las cámaras o de que los vea la policía, porque saben incluso, no sé si habían escuchado cuando capturaron a unos terroristas en Carceleta, ellos decían: no nos van a hacer nada porque no tienen pruebas contundentes, no sé qué, como que si ya están hasta informados, legalmente asesorados, sí, de cómo va a surgir el juicio y cómo ellos no van a llegar a prisión, y si llegan a prisión, cómo este es el centro operativo precisamente de todas estas pandillas. Entonces sí, obviamente donde hay que centrarse más allá de poner más cámaras, que el crimen evidentemente va a seguir ocurriendo, es centrarse en cómo desarticular todos estos, el crimen organizado dentro de las cárceles, porque roban celulares y motocicletas. ¿Por qué? Porque es obvio para qué las utilizan, para extorsionar, para más crímenes, y eso es importante para terminar. Recordarle a la población de hacer su denuncia, porque en el momento en el que agarren, unos buenos policías agarren estos ladrones, van a poder encontrar, tener pruebas para poder meterlos al bote. Sí, sobre todo eso es lo que se espera, el accionar en las cárceles, donde lo hemos platicado, y que se convierte en la escuela para muchos de estos delincuentes. Y ahora sí, le presento este caso que le había mencionado anteriormente, lo que ha sucedido con 2 elementos de PNC que viajaban en una unidad motorizada. Fueron atropellados la mañana del pasado lunes 18 de mayo en el kilómetro 160, la CA2, en jurisdicción de Mazatenango, Suchitepeques. Un video de seguridad muestra el momento en que los agentes a bordo de la motocicleta intentan rebasar por el lado derecho cuando son impactados por un vehículo tipo pick-up, provocando heridas en distintas partes del cuerpo a los uniformados. Los bomberos voluntarios de Mazatenango brindaron atención prehospitalaria a los agentes, que fueron identificados como Israel Gómez, de 36 años, con domicilio en Aldea Chocolá, San Pablo, Jocopilas, y Merly Virginia Aguilar, de 35 años, con domicilio en Cantón La Cruz, Mazatenango. Ambos fueron trasladados a la emergencia del ICS de ese municipio para recibir asistencia médica. Y acá, obviamente, uno se pregunta, Claudia, iban en una situación de emergencia con la sirena activa. ¿Cuál fue la decisión de rebasar por lado derecho? Pues miren, la nota anterior, ligámosla con esto. Nosotros vivimos en un país con niveles de violencia elevados.
Y eso definitivamente no solo afecta a nuestra economía en cuanto a inversión interna, crecimiento, desarrollo, sino que esto tiene un impacto profundo y directo a nuestra salud mental. Las personas andamos con zozobra, andamos con miedo, andamos vulnerables, todo el tiempo estamos en ese estado de alerta, en ese estado de me va a pasar algo, en ese estado de ver a alguien que quizá físicamente no tiene las características que nosotros consideramos y ya lo vemos como un sospechoso. Entonces, nosotros estamos alterados, no solo caminando, sino también en nuestros vehículos, también en nuestras motocicletas. Esto que ustedes ven aquí, la mayoría de notas que presentamos aquí en Impacto Directo, es el producto de personas alteradas, es el producto de personas que tienen una vida estresada, un estrés crónico. Esto que es latente, esta ansiedad, esta angustia que repercute desde su sueño, desde su depresión, desde su comportamiento, en aislarse, en yo voy a rebasar, yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Esto es el reflejo de una sociedad cansada, de una sociedad enferma, de una sociedad con miedo y también, y que esto repercute en la irresponsabilidad. Pero sí pudieron haber atendido una emergencia. Sí, puede ser una emergencia o incluso también otra situación que pudo haber ocurrido acá, Armando, es que querían detener el vehículo, aunque si lo querían hacer de esa manera no era lo correcto. No fue la mejor forma. Mira, no creo porque el vehículo se detuvo. Si hubiera sido que el vehículo iba sospechoso, el vehículo se da la fuga. Entonces, no, el vehículo al momento de impactarlos, me imagino con el faldón de la lodera, qué sé yo, pues él se detiene. Entonces, si hubiera sido así, mira, en este caso hay mucho que probar y obviamente pues la lesión culposa en este caso se puede incluso desvirtuar porque, me gusta esa frase, dura lex et lex, la ley es dura pero la ley. Y el reglamento de tránsito dice que por derecha no se rebasa. Y las autoridades o las unidades de emergencia tienen toda la autorización para poder ir con sirena abierta y nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de detener la marcha, orillarnos y que ellos pasen por medio de la calle. Entonces creo que no hay una excusa, más bien un poquito de negligencia por parte de los agentes, en este caso desconozco todo el contexto, pero por derecha no se rebasa. Sí, es importante tomar en consideración estos detalles, Germán, y lo que hablábamos, ¿verdad? Esa situación de una emergencia, porque vemos que muchas personas, aunque haya una sirena abierta, sean bomberos, policías, no se detienen. Sí, la educación vial, así como tenemos niveles altos de inseguridad, tenemos niveles altos de analfabetismo en general y también de educación vial. Mucha gente no cumple los requisitos que tiene que cumplir tanto el vehículo, darle su mantenimiento, como ellos mismos para saber cómo manejar y qué hacer en este tipo de situaciones. También hay que decirlo, es válido, creo yo, que en cuestión de emergencias la gente puede entrar en un shock psicológico de una manera que no sabe cómo actuar y pueden ocurrir accidentes. Sin embargo, en este caso, yo creo realmente que tal vez no estaban atendiendo una emergencia, pero eso ya es a criterio personal, pero sí puede ser posible y sí pudo haber sido al final un accidente. Creo que entonces esto evidencia la falta de preparación que tenían estos agentes para poder conducir en estas carreteras o con este vehículo también. Tenemos que ir a la pausa, siga aquí en Impacto Directo, ya volvemos. Envueltos en sábanas, nylon, costales, hasta entre toneles. Estos son los hallazgos de cadáveres abandonados en calles y carreteras del país. Siguen en aumento durante este 2026. Hasta la fecha suman más de 30 víctimas de esta forma. El hallazgo de un cadáver envuelto en sábanas en una cuneta de la zona 1 de Misco sobre la ruta hacia Ciudad Satélite volvió a encender las alertas por este tipo de crímenes. Solo los bomberos voluntarios reportan que de enero a la fecha han localizado 12 cadáveres en 10 escenas distintas, todos abandonados en la vía pública y envueltos en sábanas, nylon o costales. Entre los casos figuran hallazgos en Misco, Amatitlán, Villacanales, Sanarate, El Progreso y la ruta hacia Chinautla, incluso con escenas donde han sido localizados cuerpos desmembrados y varias víctimas en un mismo lugar. Por su parte, los bomberos municipales departamentales indican que de enero a la fecha han documentado 13 cuerpos más en condiciones similares, localizados en sectores como el Fiscal Palencia, Bárcena Villanueva y la ruta entre San Juan Zacatepeques y Ciudad Quetzal. A estos casos se suman los reportados por bomberos municipales de la ciudad, quienes han localizado 7 cadáveres más en Misco y La Reformita, zona 12 capitalina. Nos han comunicado a través de nuestro número telefónico 123 la localización de personas envueltas ya sea en sábanas o bolsas de nylon. El primer caso fue reportado en el Puente del Naranjo, en la zona 4 del municipio de Misco. Fue el 5 de enero de este año, donde nos reportaron esta situación y hemos logrado llegar hasta este punto. Días después, el 8 de enero, fueron localizados 2
personas más envueltas entre sábanas y por supuesto también fue notificado a las autoridades correspondientes. Aunque cada caso es investigado de manera individual, los registros reflejan un patrón criminal que continúa repitiéndose en diferentes municipios y rutas del país. En muchos de los casos que tengan relación, lamentablemente, las personas fallecidas con los que les provocaron la muerte con estructuras criminales, tanto de la Mara Salvatrucha como del barrio 18, y hay otra línea de investigación que pudiera determinar que tiene relación con temas vinculados al narcomenudeo también. En total, los distintos cuerpos de socorro reportan al menos 32 cadáveres localizados envueltos o abandonados en distintas formas durante 2026. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Y muchos de estos casos lamentablemente están en la impunidad y lo que escuchamos frecuentemente, Roxana, es que hay un patrón, que se trata de ataques vinculados a las pandillas, crimen organizado, etcétera, todo lo que ya conocemos, pero no se llega a profundidad de los casos para investigarlos. Sí, eso es lo triste, tú lo has dicho. Además, a mí me llama la atención y yo supongo que las autoridades lo han de tener. Hay un mapa geográfico. Se dan cuenta, todos los cuerpos aparecen en la periferia de la ciudad. Mixco, Villanueva, San Juan Zacatepeques, Palencia. Y entonces yo supongo que la policía, los investigadores, señor ministro, ustedes ven este patrón, también donde aparecen los cuerpos, todo, pero por favor que dejen de aparecer más cuerpos, porque aquí el riesgo que se corre es que ya se vuelva común, ¿verdad? Miren desde cuándo viene esto, creo que desde principio de año. Si solo este año hablamos de 30 víctimas ya. Exactamente, imagínate, en 5 meses más o menos, 30 víctimas, dividamos, ¿verdad? Entonces es algo que tiene que detenerse, que bueno que van a trabajar en las cárceles y todo, pero mientras no tampoco detengan a los asesinos, si hay un patrón, ¿dónde? ¿Quiénes realizan ese patrón? ¿Qué mara? ¿Qué grupo? ¿Qué clica? Como le llamen ellos a sus diferentes grupos, ¿verdad? Entonces es algo que tiene que detenerse, no es agradable abrir la puerta de su casa o caminar en las calles de su colonia y encontrar restos humanos, sí, o sea, no es normal. No es normal ni es agradable. ¿Qué tipo de sensación, de psicosis, de lo que sea, puede crear en una persona que al salir, eso sea lo que encuentre, que cuando vaya caminando a su trabajo, que cuando vaya a traer el pan en la mañana. Sí, hasta que los mismos niños puedan encontrar. Cuando van a la escuela y encuentren este tipo de cosas, porque en la mañana, en la gente cuando se acostó no estaban, quiere decir que lo van a dejar en la noche. O sea, varias cosas que yo no soy experta en seguridad, pero supongo que las autoridades le pondrán un poquito de atención, ¿verdad? Sí, una estadística importante, Germán, ¿de cuántos casos estamos hablando mensualmente si la cifra supera los 30? 5 meses del año, 32 casos, 6.4. Si no estoy mal, 6.4 6 víctimas mensuales. Mucho. Y sería bueno también incluso ver la naturaleza de la víctima, porque en este caso a veces puede ser ajuste de cuentas entre pandillas y aunque suene crudo, te digo yo, bueno, yo creo que para mí perdería un poco de prioridad el caso en el Ministerio Público, sobre todo porque estamos viviendo un cambio, una evolución que esperemos para bien de fiscal general, pero no, al final no son venganzas entre pandillas, la mayoría de víctimas no tienen nada que ver con el crimen organizado y eso creo yo, ya personalmente, es más preocupante que si fueran entre ellos, porque entre ellos, pues bueno, ahí sí diría yo, eso es un poco más normal, pero que sean ciudadanos que van a trabajar, que van a mantener a sus familias y que encima tienen que estar cuidándose de no amanecer así. Sobre todo la noticia que se le da a la familia que acaban de perder una persona y que aparece muerta, y lo que dice Roxana es cierto, ya tienen identificadas las áreas, pero son áreas que todas son estas, son áreas rojas donde la policía no entra normalmente. Entonces, de nuevo, responsabilidad tanto al ministro de Gobernación, que incluso quería ser fiscal general, y al nuevo fiscal general que lleva 2-3 días, pero que ya le toca empezar a trabajar porque la fiscal anterior, pues, no hizo mayor cosa. Bueno, tenemos que ir a mensajes. Siga aquí en Impacto Directo, ya volvemos. Un tumor en su nariz, 4 quimioterapias y las secuelas del gusano barrenador no han detenido las ganas de vivir de Coco. Es un perro rescatado en Guastatoya que hoy lucha por recuperarse en Fundación Pichulais, donde ya han atendido más de 100 casos similares entre perros y gatos. Él es Coco, tiene 4 años, fue rescatado en Guastatoya del Progreso porque tenía un tumor, también otras enfermedades, asimismo tenía gusano barrenador. Hoy, a 10 días de tratamiento, este es su porte.
Coco fue rescatado hace 3 meses en Guastatoya, El Progreso. Le practicaron 4 quimioterapias por un tumor en su nariz. Hace 10 días llegó a Fundación Firulais y su historia de recuperación continúa. Para ajustar con broche de oro por la sangre y las heridas de donde el tumor se dio, fue invadido por gusano barrenador. Y ante el gusano barrenador, imagínense, está en las áreas nasales, más el tumor le destrozó el paladar. Es como que fuera un paladar hendido, que lo voy a operar y lo voy a mejorar, porque cuando él come se le sale la comida por el paladar. Coco tiene paladar hendido, le quedó por lo que carcomió el gusano barrenador. El gusano barrenador ya está solucionado, es un tratamiento que acá solucionamos al 99%, el 1% no ha sido eutanasiado porque ha avanzado a cerebro, ha entrado por ojos y es inevitable. ¿Cuánto tiempo lleva todavía para que Coco se recupere ya al 100%? Yo le doy, lo que pasa es que yo los consiento, unos 10 días más y este perro ya está. ¿Lleva 10 días aquí? Lleva 10 días de acá. Ahora solo estoy esperando en que quería matar el gusano primero para poderle cerrar la herida. Entonces ahorita yo ya solo hago la cirugía especializada de paladar hendido y para que él ya pueda comer. La Fundación Firulais ha atendido más de 100 casos de gusano barrenador entre perros y gatos. La Fundación Firulais necesita apoyo para seguir la labor de recuperación. Estamos ya tronando. Imagínense que para mí la recuperación de este animalito, usamos antibióticos que cada ampollita vale hasta 300 quetzales, pero los uso porque es lo que los salva, ¿me entienden? Coco es un perro colaborador, tierno y muy agradecido. Incluso podría ser dado en adopción pronto, aunque aún se le debe esterilizar. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Y el avance de casos del gusano barrenador en el territorio nacional sigue en incremento en diversas especies. Los reportes de vigilancia epidemiológica han confirmado 4.400 casos. El ganado bovino se mantiene como el sector más golpeado al registrar 2.093 contagios, lo que representa el 47.10% del total de los registros positivos. En segundo lugar se ubican los caninos con 1.522, lo que refiere el 34.25% de afectación, mientras que los porcinos han sido 417, representando un 9.38% de los casos. Estos son los datos oficiales. Sin embargo, veterinarios coinciden que hay subregistro de datos de los animales que se atienden en el área privada del país. Y vimos la historia de Coco, una historia que conmueve, y como Coco hay muchos perritos más, muchos animales que no reciben la atención oportuna, y sabemos que el gusano barrenador ataca principalmente aquellas heridas que no son atendidas en el tiempo prudencial, Claudia. Sí, el gusano barrenador es esa larva parásita que cabal se alimenta del tejido de los animales, en este caso pues del perrito que nosotros vimos, y crea túneles, por eso se llama barrenador, porque es así en forma de agujeros. Y lo que crea es, por supuesto, heridas, un dolor profundo, infecciones primarias, secundarias, que pueden llevar a la muerte. De veras, este perrito fue rescatado. Y la diferencia de esta larva de otras es que se alimenta de carne viva a través de alguna herida que tenga el animalito. Existen muchos perritos que están en la calle, abandonados, y por eso hemos dicho aquí desde esta tribuna, si el perro que usted tiene ya no puede estar en su casa porque usted se va a trasladar a otro lugar, porque pues, usted ya no lo puede alimentar, existen muchos albergues en que usted los puede ir a dejar, pero no los deje abandonados, porque aparte de la inseguridad, aparte de que lo puede atropellar un carro, puede herirse y de una u otra manera puede padecer de este gusano barrenador. Y son seres vivos que necesitan ese apoyo, Roxana, y vemos la historia de Coco, un perro joven, con 4 años, y que está luchando fuertemente por su vida, y ahora con la esperanza también de conseguir un nuevo hogar. Sí, mira, o sea, a veces uno piensa que los animalitos no sienten, no se esfuerzan, pero él ahí lo ven, es una prueba, él quiere seguir viviendo, se esfuerza por seguir adelante, y además él se está dando cuenta que no todos los humanos son malos, ¿verdad? Porque ahí lo están tratando, le dan su comida, como dijo la doctora veterinaria, yo los mimo, ¿verdad? Y créanme que un perrito, un gatito, cualquier animalito cuando se siente amado dice, vale la pena vivir, estoy siendo bien tratado.
No, porque hay... Exacto, sí, esta persona se está preocupando, yo me voy a esforzar, ¿verdad? Entonces, uno piensa que solo son animales. Ahora, a mí que la línea sanitaria ya haya traspasado, esto es un llamado de atención para el Ministerio de Agricultura, o sea, ¿qué está pasando, verdad? Y este perrito está ahí, ¿cuántos más hay en el campo, en las calles, que tienen ese animalito, ese gusano barrenador, y mueren sin ser tratados? Entonces, eso también hay que llamar la atención de las autoridades, porque la línea sanitaria ya rebasó. Sí, aquí, Armando, también quisiera resaltar la labor de Fundación Firulais. No es la única acción en pro del bienestar de los animales que realizan, campañas constantes, muchas veces hasta de su propio dinero han tenido que invertir ellos para salvar a los perritos, a los animales que llegan, campañas para atender también a personas que no tienen la posibilidad de pagar un tratamiento, pero que aman a sus mascotas. Fíjate que es una pregunta muy acertada y creo que mucha gente se confunde porque al momento de escuchar la palabra fundación dicen, tienen dinero, el Estado les da. Si supieran lo que cuesta para que el Estado de Guatemala, por medio del Congreso o los ministerios acordes, les entreguen un pequeño porcentaje a cada fundación, hay que pasar por un montón de requisitos para establecer que efectivamente ese dinero va a ser utilizado para ese fin. Entonces no es solo de que hoy constituyo mi fundación y mañana soy millonario o la fundación es millonaria, sino al contrario. Y sí son labores muy de amor realmente a los animales en este caso, o fundaciones que se dedican a otro tipo de situaciones, pero en este caso a los animales, pues ellos tienen esa protección por parte de esta fundación que el Estado no le brinda, porque lamentablemente en Guatemala no tenemos perreras municipales, no tenemos perreras estatales, no hay perreras departamentales, no hay un lugar donde los perritos puedan estar con un albergue con protección del mismo Estado de Guatemala, porque también son animales, son seres vivos, pero en este caso es de aplaudir y hacerle conciencia a las personas de que efectivamente apoyen esas fundaciones, porque cuando piden el apoyo lo hacen porque están abasteciéndose o afianzando de fondos para poderles seguir brindando ese servicio. Y si las personas no pueden hacerlo a través de un aporte económico, llamar y preguntar y decir, mire, ¿con qué necesitan? Comida, jeringas, sábanas, pañales, porque hay veces, como ellos son como niños, ¿verdad? Se les trata como tal. Entonces, sí, hay muchas maneras de ayudar. Felicitamos a esa fundación, felicitamos a la doctora, porque sabemos que no es la primera vez que ayuda a los animalitos. Aquí hemos tenido notas de ella y en los medios ha salido la gran labor que hace. Dios la bendiga y si pueden ayudar, por favor, háganlo a salvar a estos seres espirituales maravillosos. Una estilista de 52 años desapareció luego de acudir a una clínica clandestina para realizarse una operación estética. 2 videos podrían dar explicaciones de qué le pasó, mientras un cadáver hallado esta tarde podría ser el suyo. Una estilista de 52 años desapareció luego de haberse sometido a una cirugía estética en una clínica ubicada en el sur de Bogotá. Se trata de Yulixa Consuelo Tolosa, de 52 años, quien la mañana del 13 de mayo fue vista saliendo con maletas de su vivienda. Yulixa se sube a un vehículo gris conducido por una amiga rumbo a la clínica estética. Según medios locales, familiares se acercaron en la noche para llevarle objetos personales a Yulixa. Sin embargo, personal indicó que ella se había retirado por su cuenta, versión que de momento se cree falsa. Yulixa fue vista por última vez ese mismo día, alrededor de las 16 horas. Lucía desorientada, aparentemente debido a la sedación aplicada, mientras personal de la clínica intenta darle alimentos en la boca. Una cámara de seguridad captó el momento en que personal de la clínica habría sacado a la mujer en estado inconsciente, prácticamente cargada, y la habría subido a un vehículo cuyo destino se desconoce. El jueves en la mañana, policías y bomberos ingresaron al local en un allanamiento tras recibir denuncias de actividades ilícitas. Tras forzar las cerraduras, las autoridades hallaron a otra mujer de 35 años recuperándose de un tratamiento estético, pero no a Yulixa. En Colombia, estas clínicas clandestinas son conocidas como clínicas de garage y, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá, Beauty Láser operaba de forma clandestina, es decir, no contaba con los permisos sanitarios correspondientes. El lugar, cuya dueña está prófuga,
cobraba entre 3 y 5 millones de pesos colombianos, es decir, entre 6.000 y 10.000 quetzales, por una liposucción láser. Mientras que en clínicas autorizadas, este procedimiento podría costar hasta 5 veces más, es decir, unos 40.000 quetzales. Una amiga de Yolixa, citada por un medio local, contó que en esa clínica no había equipo médico para reanimación y resaltó que no había ni oxígeno porque su amiga lo solicitó. El paquete que Yolixa había pagado incluía una intervención en tronco, una transferencia de grasa extraída de los glúteos, exámenes previos, sedación, faja postquirúrgica y masajes postoperatorios. Si una liposucción láser no se realiza correctamente, puede causar complicaciones graves, como alteraciones cardíacas, presión baja, convulsiones e incluso la muerte. Un cadáver que coincide con el vestuario que Yolixa tenía al ser vista por última vez fue hallado esta tarde. Sin embargo, las autoridades han insistido en que la identificación oficial aún está en proceso. Reportó para Impacto Directo Ginny Sogben. Es el caso de Yolixa y es difícil no hacer la referencia y la comparación con lo vivido por Floridalma Roque aquí en Guatemala. El caso Maluf no era una clínica de garage, una clínica clandestina, pero hay similitud, Germán, porque no se contaba con el equipo adecuado para la intervención. Muy complejo esto y las imágenes son sumamente fuertes de ver a Yolixa desorientada, luego la imagen cuando la llevan hacia el vehículo. Sí, a ver, no sé hasta qué punto puede ser, similitud hay porque pues procedimiento quirúrgico, tal vez malpraxis incluso de parte del personal, hasta ahí llegaría yo la comparación. Yo creo que en este caso pues hay grandes diferencias sobre qué tan preparada podría estar la clínica. En este caso esto no era una clínica, yo no sé si se le puede llamar, se le dice clínica de garage, yo creo que no podría llamarse así. A ver, no es por culpar a la víctima, pero creo que sí hay que hacer un llamado de conciencia a que a la hora de cualquier procedimiento quirúrgico no irse por lo barato, por lo que puede verse como barato o económico, porque al final puede surgir este tipo de casos que al final te cobran. O sea, te sale más caro, lo barato te sale más caro porque puedes perder tu vida, puedes poner en riesgo tu vida, y si tenemos un familiar que esté buscando este tipo de información y que se esté arriesgando a tomar este tipo de procedimientos quirúrgicos, pues instarlo a que se asesore mejor, porque tiene todo el derecho de operarse, pero hacerlo en estos lugares corre un riesgo altísimo y espero que en Colombia sí puedan darle seguimiento a este caso. Y el precio de la belleza en este caso terminó siendo muy alto, porque hoy se desconoce el paradero de Yolixa. Las primeras investigaciones señalan que este cuerpo podría ser de ella, no está confirmado, pero es un golpe terrible para su familia, claro, para ella también. No, sí, mira, a mí lo que yo lo he dicho otras veces también a aquellos que se daban y luego pasaban tarjetas, mire, sin importar qué tipo de cirugía usted se va a hacer, hágase acompañar de alguien, de un familiar, de un buen amigo. Porque estando ella sola ahí, si hubiera estado algún familiar, un amigo presente, no lo hubieran sacado como la sacaron, ¿verdad? Yo pienso que cualquier cirugía, cualquier tratamiento médico, siempre debe ir usted con alguien. Y sí, a mí se me hieló la sangre porque recordé el caso de este malvado doctor Maluf. Y luego otra cosa, miren, la cirugía plástica en redes, en este tipo de clínicas, la ofrecen como que fueran dulces y chocolates, pero una cirugía plástica es un procedimiento muy complicado. Es como cualquier cirugía que usted va a hacerse, necesita tener profesionales que la hagan como lo que son, un doctor que esa sea su especialidad, porque recordemos que los médicos su especialidad, antes de eso se han graduado de médico y cirujano, saben qué tipo de equipo necesitan, saben cómo reaccionar ante este tipo de, ¿qué le podemos decir? De fallos de salud, de emergencias que tuvo que hacer. Pero aquí tenemos a una charlatana que no supo qué hacer más que sacar a la señora y todavía tuvieron el cinismo de grabarla como la grabaron. No, eso no se hace. Y ahora prófuga de la justicia, la responsable de esta clínica, Armando. Mira, el resultado va a ser igual que el caso aquí en concreto de Guatemala. La van a encontrar y obviamente va a ser sometida a los juzgados o al proceso judicial correspondiente en ese país.
Pero en este caso, pues la negligencia médica y como dijeron mis compañeros, definitivamente lo barato sale caro, siempre es así. Hay personas que se van por lo barato porque no pueden llegar a eso, pero al final de cuentas creo que, como dijo Germán, al momento de ver que la clínica no contaba con lo mínimo para garantizarte el resultado positivo, creo que cualquiera sale huyendo de ahí. Pero en este caso es un consejo más para las damas, que son las que más frecuentemente hacen ese tipo de situaciones. Ámense como son, al final de cuentas pues los años van pasando y no pasan por gusto, pero es mejor vivir a como estamos y no terminar en estas situaciones. El problema no es hacerse una operación o no estamos hablando no, esa de no es eso. la situación. Bueno, eso sí, ¿no? La cuestión es que estos son centros clandestinos que no cuentan con medidas los permisos higiénicos, sanitarios, Un médico, con el equipo, solo con un con los médicos. Yo adecuado. estoy casi segura que ahí no eran médicos, porque miren, un doctor, un cirujano tiene todas las de la ley, ha estudiado durante 7, 8, 10 años, él lo que quiere es que su clínica sea de prestigio. Aquí la situación es ir a estos lugares y decir, si una liposucción en Guatemala me vale entre 20,000 a 30,000 y en otro lugar me están cobrando 5,000, la lógica me dice que ese lugar yo voy a pagar la factura, no solo económica, sino con mi vida, con la muerte. Entonces, cuidado con esos lugares porque hay promociones. Igual estos centros, hay centros de aborto, hay centros de estética que le ofrecen a uno el oro y todo lo demás. Pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de mi vida? ¿Vale la pena? No vale la pena. Vamos a la pausa. Siga con nosotros aquí en Impacto Directo. El receso escolar de medio año es esperado por algunas familias para planificar el descanso y actividades. El Ministerio de Educación en su programa anual fijó las fechas de descanso de la siguiente manera: sector público, privado, por cooperativa y municipal, del miércoles 24 al martes 30 de junio del 2026. Será el receso de medio año para estudiantes y docentes. El descanso de este año coincidirá en parte con el Mundial de Fútbol, que comenzará el jueves 11 de junio y concluirá el domingo 19 de julio del 2026. Y es que es una alegría, sin lugar a dudas, Germán, de escolares. Recordamos que siempre que habían juegos, Champions, Mundial y coincidía con vacaciones, era la mejor temporada. Era lo mejor, uno, porque a veces los colegios pues lo entienden, sobre todo colegios, bueno, a ver, dependiendo qué tipo de colegio también, porque hay colegios que no le dan valor a las actividades deportivas, tristemente. Te colocan pantalla para que vean los estudiantes. Te colocan pantalla o te cancelan las clases, esas clases justo, claro, para la final o algo así, pero también te digo, incluso nosotros como estudiantes también decíamos, ese día me voy a enfermar, pues, o sea, ese día no voy a ir al colegio, o porfa, papá, mamá, llégame a traer temprano. Me parece excelente que lo hayan hecho así. Es evidente que todos los niños o la mayoría van a querer ser parte de, ya sea viéndolo o simplemente estando con la familia, porque ese día se van a juntar a almorzar, se van a juntar a desayunar, qué sé yo, y creo que me parece lo más coherente, poner las vacaciones que siempre hay, juntarlo con las fechas más importantes del Mundial. Que son promover el deporte. Y que es parte también de promover el sano entretenimiento. Claro, miren, así es la recreación, la actividad física, el descanso, el no hacer nada, eso es parte también de la salud mental. Y acuérdense que estas criaturitas a veces están levantadas desde las 3, 4 de la mañana, yo veo ahí que están esperando su bus, se van dormidos, regresan dormidos, también necesitan ese descanso. La invitación es a todos los papás, si trabajan, que pidan esa semana de descanso para estar con ellos, para salir y por supuesto para ver el inicio del Mundial, ¿por qué no? ¿Puedo agregar algo rapidísimo? Sí, adelante. Rapidísimo. Si usted tiene a sus hijos en casa para ver el Mundial, véalo con ellos. Tal vez no todos los partidos, pero no salga con sus amigos. Si tiene la oportunidad de que sus hijos se van a quedar en la casa, vea un partido con ellos. Es vincularse, es la unión familiar. Y preparar alguna comida que sea especial o algo, algún aperitivo, ¿verdad, Roxana? Que al final sirva para compartir. Bueno, mira, eso funciona si la mamá no trabaja y si el papá no trabaja. No, pidiendo vacaciones, no, eso estamos diciendo. Vacaciones, pero suponte, habrán papás que no, ¿verdad? Entonces también hay que ver cómo ellos se van a ingeniar, ¿verdad? Para estar con sus hijos, porque ese es un buen tiempo, ¿verdad? Porque si tienes que ir al trabajo y no te dieron vacaciones, ¿verdad? Pero los puedes apoyar, los puedes llamar, les puedes estar escribiendo, mira, viste el gol o qué sé yo. La idea es compartir, ¿verdad? Yo en cambio en mis tiempos lo que hacían era acabar, llevaban el televisor y todo lo mirábamos en la clase. Y creo que mis papás estaban agradecidos porque ellos no trabajaban, ¿verdad? Ellos estaban los dos trabajando, ¿verdad? Entonces
hay que encontrar un poquito de balance y el fin de semana es cuando más se puede compartir. Sí, justo el fin de semana y puede ser eso, ¿verdad? Preparar, acompañar con unas tostadas, algo así muy guatemalteco. Ay, no, poporopos. Los nachitos, si no me faltaban los snacks, ¿verdad? Sí, mira, eso es muy importante y la verdad, pues ingeniería, como dicen los compañeros, sí, llamar a las personas a la cordura para que podamos apoyarnos entre todos, porque el sector privado es el más difícil, pero en este caso, pues tener eso en cuenta, porque incluso hay empresas que también llevan los televisores en horas del almuerzo para que sus trabajadores puedan ver los partidos, ¿verdad? Pero, así que ánimo, ingenieros, y a disfrutar en familia. Es importante recordar, no es excusa para ponerse alcohólico en estas épocas, porque sube el consumo de bebidas alcohólicas, y también sube la violencia intrafamiliar cuando hay partidos de fútbol. Y que manejen sus emociones, por favor. Sí. Si su equipo pierde, pues pierde, váyanse a llorar al baño. No tenemos equipo porque Guatemala no remate con sus hijos ni con su esposa si su equipo no va como usted quiere. Bueno, llegamos hacia el final de Impacto Directo. Gracias por su sintonía a los panelistas que nos han acompañado: Roxana Sánchez, periodista; Armando Mendoza, abogado penalista; Claudia Macís, psicóloga y comunicadora; y Germán Galindo, internacionalista. Le deseo la mejor de las noches. Soy Alexis Ponce. Recuerde, mañana nos vemos 19 horas en nuestro día de aniversario aquí por Guatevisión. Pásela bien.